En el marco de la campaña electoral 2026, estamos haciendo estos podcasts para avanzar en nuestra agenda legislativa al Congreso, ¿no? Tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Y estamos hoy comenzando con Mariela Belleza, es feminista, laboralista, defensora de los derechos de la mujer, pero en esta ocasión es una de las defensoras e impulsoras desde un espacio de feministas por cuidados, por, digamos, visibilizar la agenda de cuidados en nuestro país. Así que vamos a comenzar con ella. Esto es bien importante porque si miramos los planes de gobierno en este proceso, digamos, no hay ningún partido que coloque la agenda de cuidados como prioridad. Entonces, iniciamos con esta pregunta: ¿por qué los cuidados, ¿no es cierto?, en esta campaña electoral del 2026 tendrían que ser importantes? Pero ¿por qué ha cobrado importancia, digamos, en un momento económico, político, social, cultural, digamos, de retroceso de nuestros derechos y también de una visibilidad enorme, ¿no?, del trabajo no remunerado de las mujeres? Bueno, ante todo, gracias Diana por la invitación, gracias a la campaña también. Me parece un tema sumamente importante y además, como vamos a seguramente conversar, con una centralidad en el sistema económico muy fuerte que no está siendo adecuadamente visibilizado por organizaciones políticas. La importancia... ¿Por qué cobra importancia los cuidados en estos momentos? Frente a las crisis que hemos tenido, no solamente políticas, económicas, sino inclusive sanitarias, recordemos el COVID-19, pone en agenda un tema que desde los feminismos hemos venido levantando. Y es que la vida se sostiene gracias al trabajo de cuidados y también la economía, la sociedad y el futuro es posible por los cuidados. El COVID-19 puso además en alerta que ante la precariedad de los sistemas de salud, ante la precariedad de los sistemas que logran atender a poblaciones más vulnerables, cuando se retrotrae frente a una epidemia sanitaria como la que tuvimos en el COVID-19, quienes aparecen a cubrir esas falencias del Estado son las mujeres. Entonces, lo que ha venido sucediendo, además en Latinoamérica, es que la Organización Social de los Cuidados se ha recargado históricamente en las mujeres y se ha desvalorizado además el trabajo, considerándolo como connatural al ser mujer, pero además bajo una herencia colonial y patriarcal que hace sobre todo que las mujeres más pobres, que las mujeres racializadas, sean quienes se encarguen de cuidados. Porque cuando hablamos de que los cuidados recaen sobre mujeres, estamos también, o debemos partir también sobre que no es sobre todas las mujeres por igual, sino que hay mujeres particularmente vulnerabilizadas frente a un Estado que no está observando la necesidad o la centralidad de los cuidados sobre quienes recaen los mismos. ¿Quiénes cuidan hoy en el Perú y en qué condiciones? Eso es interesante. Bueno, en el Perú se repite algo que se viene repitiendo también de acuerdo a diversos estudios que se vienen dando en la región y a nivel, digamos, del mundo en general. Quienes cuidan son las mujeres. De acuerdo a la ENUD 2024, que es la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, las mujeres cuidamos 3 veces más que los hombres en cuestión de tiempo. Y esto no implica que las horas del día se incremente particularmente para las mujeres, sino que tenemos que dejar otro tipo de actividades ligadas, por ejemplo, a desarrollo profesional, desarrollo laboral, incluso horas de sueño para poder cuidar. La situación coloca a las mujeres que
van a invertir más tiempo en el cuidado que sus pares hombres, en una situación que muchas veces las pone en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo que tengan que dejar los trabajos, que tengan que realizar menos horas o que tengan menos horas para el estudio. Y cuando el trabajo de cuidado es remunerado, como en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar, lo que encontramos es que estos trabajos de cuidado remunerados son altamente feminizados. Por ejemplo, como yo había mencionado, el sector de trabajadoras del hogar, el 97% son mujeres, pero eso no se condice con condiciones laborales adecuadas, sino que por el contrario hay un alto porcentaje de informalidad y de precarización. Una vez más, el sector de trabajadoras del hogar, el 92% son informales, ¿no? Eso lo que nos marca es que quienes cuidan son mujeres en situación de precarización, y cuando ese cuidado es remunerado, siguen siendo mujeres y las condiciones de precarización se extienden también al mundo laboral. Digamos, en este reconocimiento que hay de medir cuántas horas trabajan las mujeres en la semana, ¿no? Y cuánto trabajan los hombres, también quisiera preguntar, cómo está la legislación peruana, ¿no? Porque finalmente, esta es la segunda campaña electoral donde una demanda ha sido crear un sistema de cuidados, ¿no? Uh-huh. Es interesante porque, aquí en Perú, a pesar de que no tenemos una ley de Sistema Nacional de Cuidados o que no se reconoce el cuidado como un derecho humano, sí tenemos normativa, no solamente internacional, que nos marca algunos parámetros que tendríamos que seguir, sino también normativa nacional que nos ayuda un poco a pensar en cómo los cuidados están siendo asumidos desde la esfera pública, ¿no? Dicho esto, hay que mencionar además que la legislación nacional sobre cuidados está sumamente laboralizada. Esto quiere decir que fundamentalmente es desde el derecho laboral que recoge alguna legislación sobre temas de cuidado, por ejemplo, las licencias por maternidad o las licencias por paternidad. El gran problema con esto es que solo el 30% de la población económicamente activa logra ser cubierta por estas licencias por maternidad, que es de 98 días el pre- y postnatal, y de 10 días en el caso de la licencia por paternidad, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, una restricción fuerte en cómo se concibe el tema de derechos de cuidados para efectos legislativos. Pero tenemos también normativa importante, interesante, reciente, como la Ley 31047, que reconoce derechos en igualdad para las trabajadoras del hogar. Y esto lo resalto porque quizás una representación del trabajo de cuidado remunerado esté justamente en estas compañeras, ¿no? Y tenemos una ley, que reconoce derechos en igualdad, que es importante, pero que tiene como gran, como gran objetivo el que sea cumplida, el que sea implementada. Y ese siempre es la gran dificultad. Pero también tenemos algunas políticas interesantes, como la Política Nacional de Igualdad de Género, que recoge dentro de sus objetivos priorizados la necesidad de desarrollar un sistema nacional de cuidados para lograr la autonomía económica de las mujeres, pensando en que un sistema nacional de cuidados nos lleva a una corresponsabilidad social en donde el Estado es partícipe de esto, pero además teniendo como objetivo lograr una autonomía, un ejercicio pleno de derechos para las mujeres. Hay una ley interesante que es la Ley 31754, me parece que es una ley de protección para la mujer jefa de hogar. Y es interesante porque también nos plantea, la posición de que la jefa de hogar tiene que cuidar de otros en su familia y tiene entonces el Estado que asegurar condiciones para ese cuidado, sin desarrollar cuáles, ¿no? Y algunas normas más de índole técnico, ¿no? Como el documento técnico que traza el marco conceptual para cuidados y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres. Y es importante señalar cómo se liga el tema de cuidados también a la prevención de violencia basada en género, ¿no? Porque son las mujeres, las que sufren violencia económica y mayor porcentaje que los hombres. Y cómo desde el Estado, desde el Ministerio de la Mujer en particular, se ha pensado
en que una estrategia para superar la violencia basada en género tiene que partir también por la corresponsabilidad en los cuidados y en el trabajo doméstico entre mujeres y hombres. Llegando un poco, entrando por el tema de la economía, creo que también es importante saber, digamos, que este trabajo no remunerado de las mujeres, gran parte de cuidado, es, digamos, fundamental, digamos, en términos económicos, ¿no? Es el 22% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Nosotros sostenemos la economía capitalista en la que vivimos, ¿no? Y hay, digamos, un interés, yo digo siempre, del patriarcado, de no hacer visible que sostenemos la economía capitalista, ¿no? Fundamentalmente las mujeres. Pero estas mujeres que lo sostienen están también atravesadas por múltiples violencias, ¿no? Entonces las mujeres trabajan, digamos, sin remuneración, sostienen el sistema económico, sostienen a la familia, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo saliendo del tema laboral, digamos, se podría articular, digamos, una agenda, digamos, que también reconozca el aporte de la mujer al tema económico de nuestro país, ¿no? A mí me parece sumamente interesante esto que me planteas, Diana. Mira, o sea, estaba yo revisando algunos estudios antes de venir a conversar contigo y, por ejemplo, un poco para plantear la necesidad a los partidos políticos, a los candidatos políticos, a las candidatas, a los candidatos en estas elecciones, la importancia de los cuidados es pensar que existen 2.7 millones de mujeres que salen del mercado laboral, que no están en el mercado laboral, en el mercado económico en general, porque se encuentran cuidando a tiempo completo. 2.7 millones de mujeres. Y además, digamos, hay algunos estudios como el de una mía compañera, Tamia Lavado, economista, que habla sobre la penalización de la maternidad, ¿no? Y ella lo que encuentra o lo que investiga es un poco si es que para las mujeres que tienen hijos hay una brecha salarial particular frente a otras mujeres que no lo tienen. Y lo que ella encuentra es que sí, que hay una brecha salarial de más del 16% entre mujeres que tienen hijos y mujeres que no tienen hijos. Y la base está en los cuidados. Entonces, cuando nos planteamos para una agenda política el tema de los cuidados, no solamente estamos planteándonos laboralizarla, sino estamos planteando que los cuidados es un motor en la economía de un país, en la economía del Perú, ¿no? Tú has mencionado que es entre el 21 y 24% una estimación sobre el aporte que se da en la economía de los cuidados, ¿no? Es casi lo que aporta la minería y pongámonos a pensar qué es lo que significa que un día, solo un día, y las remesas, que un día, solo un día, las mujeres dejáramos de cuidar. O sea, ¿cuál sería el impacto real en la economía, ¿no? Y esto, de hecho, es muy posible. Conversábamos y te comentaba de que me había llamado la atención cómo la tasa de natalidad al 2025 ha bajado y es 1.8, siendo la tasa de reemplazo generacional 2.1. Eso quiere decir de que hay mujeres jóvenes que no quieren tener hijos o que tienen menos hijos. Y esto se debe fundamentalmente a el impacto y las penalizaciones que hay en la maternidad, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los sistemas de cuidado, estamos pensando en dar herramientas a las mujeres y hombres, porque los hombres también tienen derecho a cuidar, y creo que ahí también se habla poco sobre cómo la estructura o cómo se estructura la masculinidad y le quita derecho a muchos hombres de disfrutar plenamente de cuidar de sus hijos e hijas, ¿no? Pero también está ahí, ¿no? Y claro, cuando estamos pensando en cómo es que los cuidados pueden ayudar y ser un motor, no solamente hablamos de que estos hombres y mujeres puedan salir a ejercer plenamente otros derechos, sino también que el sistema de cuidado genera puestos de empleo. Y es un motor también para la economía de un país, ¿no? Entonces, es como reestructurar o repensar el sistema.
Así es, pero también, digamos, para quien nos escucha, estamos hablando, digamos, cuando hablamos del aporte a la economía, estamos hablando que en un espacio familiar, ¿cuánto gastarían, no es cierto, si es de que la cuidadora no lave la ropa del marido, la pareja, los hijos? Tendrían que ir pues a una lavandería, ¿no? O tendrían que buscar la forma, digamos, de cubrir ese gasto. ¿Y qué sucedería si, y sucede, ¿no es cierto?, cuando la trabajadora sale a trabajar fuera de su casa y no tiene tiempo para preparar la comida de toda su familia, o si la prepara, la tiene que preparar a las 5 de la mañana, ¿no?, con estas dobles, triples jornadas de trabajo. El esfuerzo enorme, digamos, que las mujeres colocan, ¿no es cierto?, lavando, planchando, cocinando, digo, como para poner cosas concretas de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de lo básico para la supervivencia, ¿no es cierto?, que todos necesitamos, y que en esto, digamos, el poco tiempo con el que cuentan las mujeres, que les queda para las mujeres es nada, ¿no? Entonces, esto quería preguntarle, porque ahora vivimos en una sociedad que también aprecia mucho el tiempo. Sí. Y entonces el tiempo vale, ¿no es cierto?, tiene una contabilidad, digamos, el tiempo es oro, como decían antes, y resulta que en ese tiempo que vale oro, las mujeres no tenemos tiempo, digamos, para nosotras. No tenemos tiempo casi para nada. Y digamos, y eso se va unido, digamos, también a temas que tienen que ver con su salud, ¿no es cierto? Sí. Con su salud mental, digamos, en fin. Pero no sé qué más nos dices con esta para pasar, digamos, a ver, digamos, cómo esto de los cuidados, digamos, si uno los mira de manera interseccional, no solamente estamos hablando de las mujeres urbanas, sino cómo afecta a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, a las mujeres migrantes, digamos, porque afecta a las mujeres de manera distinta, ¿no? Un poco lo que quería comentar al inicio es como las mujeres somos las que cuidan, pero no todas las mujeres cuidamos igual, ¿no? Es decir, digamos, las diferencias o las brechas o las desigualdades de género no solamente son digamos, unidimensionales, sino que hay varias dimensiones, ¿no? Y una de ellas está ligada a, por ejemplo, la racialización de las mujeres, el impacto que tienen ellos, y aquí tiene que ver mucho el tema de cuidados, ¿no? Una mujer blanca, urbana, con educación superior completa, cuida, pero delega también ese cuidado en otras mujeres que dejan de cuidar a sus familias por ir a cuidar a las familias de estas otras mujeres, lo que les permite realizarse profesionalmente, ¿no? Por ejemplo, como has mencionado, estas mujeres como trabajadoras del hogar, que de acuerdo a algunos estudios, cerca del 52% son migrantes empobrecidas, tienen que salir a cuidar, dejar a sus familias, muchas veces ven frustradas planes de desarrollo familiar, no se casan, no tienen hijos, por estar al cuidado de una familia que permite que esa familia crezca profesional, económicamente, y que esas mujeres que las emplean tengan tiempo para ellas, ¿no? Esto que se llama autocuidado también, ¿no? Y pocas veces se piensa en lo que dejan de cuidar o, digamos, el impacto en estas mujeres racializadas, ¿no? Entonces, sobre todo en esta parte del mundo, bajo esta herencia que comentaba, patriarcal, colonial, bajo la cual se tienen que leer los cuidados, tenemos que plantearnos cómo es que los cuidados impactan de manera diferente en mujeres afroperuanas, andinas, quechohablantes, y cómo termina siendo una limitación para un desarrollo pleno de ejercicios de derechos de ellas, ¿no?
Entonces, cuando hablamos además de los sistemas de cuidado, tenemos que plantearnos sistemas de cuidado con un enfoque de género, pero además un enfoque interseccional, que te permita ver esas grandes o esas otras dimensiones que terminan generando estas brechas. Entonces estamos hablando que los cuidados, ¿no es cierto?, que hay también como una crisis de cuidados en estas desigualdades estructurales, ¿no? Pero si pudiéramos poner un ejemplo, digamos, en un debate hoy, ¿no es cierto?, que sale de los partidos políticos, ¿no es cierto?, casi 7 de ellos está pensando en fusionar el MIN con el MIDIS. No hay una lectura, digamos, de que son, digamos, tienen mandatos diferenciados, pero esta idea que tienen del Estado, ¿no? Un Estado chico, ¿no? La mayor parte, claro, yo digo que ellos quieren un Estado chico para sus propios intereses, pero el asunto, digamos, es de que cuando ellos hablan de Estado chico y entonces, ¿sobre quién van a recaer los servicios? Eso, si pudieras tú hacer un comentario, porque, digamos, si achican salud, los niños, las niñas se van a seguir enfermando. ¿Quiénes se van a hacer cargo del cuidado de la salud? Las mujeres, como lo han hecho, digamos, en toda nuestra república, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que estos señores y señoras políticos que hablan de reducirle el Estado, va a afectar a las mujeres, digamos, en el tema de cuidados, en muchos temas, digamos, servicios, pero en cuidados, ¿cómo sería el impacto? Mira, en la pandemia del COVID-19, ¿no? Los colegios cerraron. ¿Quiénes se encargaban de continuar con la educación en casa? Las mujeres, ¿no? Digamos, las mujeres al cuidado de los niños. Cuando había un enfermo, ¿quién se cuidaba o quién se encargaba de cuidarlo? Porque los hospitales estaban colapsados, las mujeres. Si tú reduces el Estado y reduces los servicios sociales ligados a educación, salud, cultura, lo que va a pasar es que vas a recargar sobre las familias ese cuidado que el Estado no va a realizar. Y dentro de las familias, en las mujeres. Si tú tienes un sistema de salud colapsado, en donde un enfermo, donde una persona ingresa, la operan y al día siguiente le están dando de alta, esa persona va a necesitar cuidados que no han podido ser terminados en el hospital. ¿Y quién lo va a realizar? Las familias. Y dentro de las familias, las mujeres de esas familias. Porque el Estado se ha empequeñecido y ha precarizado los servicios de salud que finalmente sirven para poder asegurar derechos, ¿no? Porque la salud es un derecho. Lo mismo pasa en el tema educativo. Si tú tienes colegios que culminan a la 1 de la tarde porque tienes una gran demanda y necesitas que en la tarde haya también una segunda jornada para otros niños, niñas, jóvenes, va a pasar de que esos niños van a requerir cuidados para terminar aquello que no han podido culminar en las escuelas. Por ejemplo, las tareas. Por ejemplo, atención a la alimentación, por ejemplo, el cuidado. ¿Dónde va a realizarse ello? En las familias. Y dentro de las familias, en las mujeres. Entonces tienes a mujeres que tienen que estar o durmiendo muy poco o viendo limitado el derecho a ejercer o a terminar estudios o a seguir creciendo profesionalmente o a trabajar en forma remunerada. No dentro de espacios o de sectores precarizados, ¿no? Sino buscar mejores condiciones. Entonces, definitivamente, cuando uno habla acerca de empequeñecer el Estado para ahorrar costos, no ahorras costos, los trasladas a las familias. Y dentro de las familias, en las mujeres, que somos las que cuidamos. Y entonces, en este panorama, ¿qué es lo que la ciudadanía, digamos también las feministas, los defensores de derechos, deberíamos pedirle a los partidos políticos, a los candidatos, candidatas en este periodo en relación, digamos, al cuidado? Bueno, en principio a mí me llama mucho la atención de que el tema de los cuidados no sea un tema central dentro de los planes de gobierno, ¿no?
porque además los sistemas de cuidado te están hablando de políticas que no solamente están en un sector, sino que tienen que ver con varios sectores, ¿no? Salud, educación, mujer, pero además te están hablando de la posibilidad de desarrollos locales también y de fuentes de empleo. Pero además, tras la pandemia del COVID-19, lo que ha quedado demostrado es que estamos frente a una situación de crisis de cuidados. Y esto debería ser una preocupación, sobre todo si estamos pensando, como ya había mencionado, de que la tasa de natalidad ha bajado y que vamos a tener dentro de 20, 30 años una mayor cantidad de adultos mayores. ¿Qué estamos o cómo nos estamos planteando como Estado esa situación? O sea, ¿cómo va nuestro sistema pensionario? ¿Cómo va nuestro sistema de salud? ¿Cómo vamos a dar soporte a esos hombres y mujeres adultas mayores cuando esa tasa de reemplazo generacional no permita, por ejemplo, que la economía se siga moviendo como ha venido hasta el momento, ¿no? Entonces, eso es algo de preocupación y que debería ser de preocupación también de los candidatos a gobernar el país, digamos, como estructura estatal. Entonces, ¿qué creo que deberíamos nosotros exigirle? En principio, plantear que los sistemas de cuidado sostienen la vida. ¿Y cómo es que se está proyectando el Estado o el candidato frente a esa situación? Lo otro es que los sistemas de cuidado también te hablan de un cuestionamiento, no solamente del sistema económico, sino también del sistema cultural, que se basa en las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Y tú ya lo habías mencionado, estamos frente a un retroceso de derechos. Y ese retroceso de derechos también está viniendo con estas nuevos planteamientos de convertir o de volver a la mujer a una mujer tradicional, ¿no? La Strat-Wife, que está muy de moda y que lo que hacen es recargar estas tareas de cuidado más aún sobre las mujeres y plantearnos como si eso fuera nuestro rol natural. Ese es algo también en lo cual, frente a lo cual tenemos que hacer, que plantearnos también una estrategia, ¿no? Porque cuando el Estado se empequeñece, digamos, no solamente es económico, sino también viene acompañado de un planteamiento cultural y en este caso es la vuelta a una tradicionalidad de lo que son las mujeres. ¿Y cómo hablamos con los jóvenes sobre, digamos, el derecho al cuidado, ¿no? ¿Cómo hablamos con los jóvenes sobre cómo un sistema de cuidados podría beneficiarlos también a ellos, ¿no? De cómo, digamos, tendríamos que hacer una redistribución de los cuidados, digamos, con el Estado, ¿no? Con los municipios, y que eso, digamos, no solamente les daría más tiempo a los jóvenes, ¿no es cierto?, sino también creo que es importante que esta redistribución sea, digamos, remunerada, ¿no? Que sea parte realista, ¿no es cierto?, de estos anuncios que hacen siempre que hay elecciones, que van a crear 1 millón de empleos, ¿no? Después van bajando, pero nunca crean el 1 millón de empleos en nuestro país, y si lo crean es un empleo precario. Entonces, tú que eres laboralista, ¿qué le dirías a los jóvenes relacionando, digamos, que es también una oportunidad de empleo para ellos, lo de cuidados, y una oportunidad también para una vida, digamos, más plena, ¿no? Diana, la pregunta que me haces es un reto, porque siempre es un reto pensar en cómo enganchar estos temas con la gente más joven, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en donde todo es mucho más rápido, en donde la virtualidad nos abstrae. Y claro, plantear el tema de cuidados o del Sistema Nacional de Cuidados, que te habla además de un nuevo paradigma, de un cambio de sistema, de cuestionar al sistema económico, al sistema político, al sistema cultural, al sistema social, es complejo, ¿no? Porque de entrada nos plantea pensar a largo aliento, ¿no? Cuando justamente para los jóvenes es el ahora, el hoy, ¿no?
En principio yo diría que plantearnos la importancia de los sistemas de cuidado en los planes de gobierno, en las propuestas de los candidatos en estas elecciones, nos habla o nos permite exigirles, por ejemplo, puestos de empleo, ¿no? Porque el sistema de cuidados son políticas, son servicios, y los servicios requieren ser atendidos por personas. Porque además los cuidados, a diferencia de otros sectores, requieren muchas personas. No se puede usar la virtualidad, necesitamos cuidar físicamente, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de puestos de empleo, y puestos de empleo que tienen que ser adecuadamente remunerados y con condiciones laborales dignas, ¿no? No podemos seguir repitiendo lo que viene pasando en el caso de las cuidadoras comunitarias, por ejemplo, las promotoras de salud, en donde reciben una suerte de propina por el trabajo que vienen realizando de cuidado, representando al Estado peruano, ¿no? Entonces, ahí es necesario replantear que estos servicios de cuidado desde el Estado tienen que ser remunerados y con condiciones laborales adecuadas. Entonces, ahí estamos hablando de la generación de cientos de puestos de empleo desde el Estado, que no solamente van a estar centralizados, sino que tienen que estar descentralizados a nivel nacional. Por otro lado, y en particular en el caso de las mujeres jóvenes, cuando hablamos de los sistemas de cuidado, estamos hablando de generar servicios que le permitan a estas mujeres jóvenes poder seguir estudiando, no interrumpir trayectorias educativas ni tampoco laborales, porque lo que pasa es que muchas mujeres cuando tienen hijos, y más cuando son jóvenes, tienen que dejar de estudiar o tienen que dejar de trabajar, ¿no? Entonces ahí ven interrumpidos ciclos de vida que, es importante atender, porque esto también nos marca una de las razones de las brechas estructurales entre hombres y mujeres. Pero para los hombres también es importantísimo, porque como ya había mencionado, las masculinidades que se construyen están en función de una diferenciación entre mujeres ligadas muchas veces a lo que se considera natural, como es el caso de la maternidad, como es el caso del cuidado, y que están naturalizadas como parte de ser mujer, ¿no? Lo que termina siendo que a los hombres se les niega el derecho a cuidar, al disfrute del cuidado de otros. Y esto es algo que también hay que observar, porque va de la mano con esto que llamamos corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado, ¿no? Y lo otro es que creo que a los jóvenes hay que mencionarles que el sistema de cuidado nos habla del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y el derecho al autocuidado implica tiempo para uno, ¿no? Tiempo para uno, para dormir, para salir a hacer deporte, para salir con amigos, amigas, para pensar, para descansar, infinidad de cosas. Y cuando estamos inmersos en, espacios en donde pasamos de trabajar remuneradamente al trabajo no remunerado de cuidado, y que al final terminamos durmiendo 5 o 6 horas, no tenemos espacio justamente para el autocuidado, para el tiempo para uno. Y los sistemas de cuidado te plantean también, esa complejidad y cambiarla. E incluso nos da paso para pensar en jornadas laborales o una jornada máxima legal menor a las 8 horas y avanzar hacia jornadas reducidas que nos permitan justamente tener más tiempo para esto que es el ejercicio o ejercer el derecho al autocuidado, ¿no? Entonces, hay una gama de necesidades que se ven cubiertas que muchas veces cuando uno es joven no lo ve, pero lo siente en el cuerpo, ¿no? Lo siente en las frustraciones o trayectorias que son frustradas por algunos eventos, en este caso, como el tener que cuidar de otras personas. También yo creo que sería importante mencionar que cuando estamos hablando de el derecho al cuidado, los sistemas de cuidados, porque
digamos, no está como un tema central en la agenda de esta campaña electoral 2026, ¿no? Y nosotros esperamos en esta agenda legislativa feminista que estamos armando con varias organizaciones que entre lo del cuidado, pero también yo creo que es importante señalar que hay otros países que han avanzado en sistema de cuidados, que no es algo que nos estamos inventando acá las feministas, las interesadas en mejorar la vida de las mujeres, que hay, digamos, sistemas que ya se han iniciado en Colombia, en Bogotá, en Uruguay, que hay sistemas que se están trabajando en México, por mencionar, digamos, América Latina, o sea que digamos, es una política, digamos, de una organización tan importante como la CEPAL, de la cual forma parte el Estado peruano, digamos que la Comisión Interamericana ha reconocido el derecho al cuidado, en fin, que los cuidados, ¿no es cierto?, están reconocidos en estas esferas, digamos, de debate multilateral, pero quizás no llega, digamos, a ser parte de la conversación y el discurso familiar en nuestro país, ¿no? Pero que sí, digamos, tiene como experiencias que hemos ido analizando, conociendo, en fin, escuchando, que si podríamos hacer así un comentario, ¿no?, para los jóvenes, para decir, incluso, digamos, desde experiencias, digamos, sobre los cuidados, incluso para la comunidad LGTBIQ, son distintos. Y también hay una experiencia importante en Bogotá, digamos, sobre cómo, digamos, la comunidad LGTBIQ entró, digamos, al sistema de cuidados en la ciudad de Bogotá. En fin, digamos, decirles de que no estamos solamente en el discurso, ¿no es cierto?, sino que también lo que tratamos es que las buenas prácticas que se han desarrollado en otros países las tengamos también en Perú, y también tú las conoces, Mariela, bastante. Alguna que menciones para que se imaginen lo que sería la vida en una ciudad como Lima o en cualquier ciudad del país, en una comunidad, si tuviéramos, digamos, este tipo de servicios, este tipo de mirada distinta sobre digamos, ir hacia una vida más digna entre hombres y mujeres en sus diversidades en nuestros países, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Digamos, un poco en la región, el modelo instalado que nos ha venido inspirando es el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se han desarrollado otros sistemas que a mí me parece sumamente interesante porque desarrollan lo local, lo territorial, ¿no? Y ahí está el sistema de manzanas de cuidados de Bogotá, que es sumamente interesante porque lo que te plantea es la territorialización de los sistemas de cuidado acorde a la realidad y en una capital como es Bogotá, para implementar sistemas o manzanas de cuidado que tienen múltiples servicios en cada distrito, ¿no? Comenzaron con 4, ahora tienen más de 30 o más de 28, manzanas de cuidado y se desarrollan a nivel distrital. Tienen, un poco para imaginarnos, ¿no? O sea, tienen servicios como, por ejemplo, lavanderías comunitarias a costo social, ubicadas sobre todo en zonas en donde no hay acceso a agua potable y que es perfectamente posible en una ciudad como Lima Metropolitana, es más, diría necesaria. Tienen espacios de cuidado para niños, tienen lo que se llaman espacios de respiro para mujeres que les permiten, por ejemplo, a muchas de ellas que han visto interrumpido su trayectoria educativa, terminar la educación básica, prepararse para la educación superior. Tienen espacios también de cuidados para adultos mayores, tienen espacios lúdicos amplios que pueden ser usados por la comunidad entera. Pero también hay otro modelo que me parece interesante, que es el que se implementa en Iztapalapa, en México, en el DF. Iztapalapa es un distrito grande, populoso, es decir, como podría ser acá el símil de San Juan del Lurigancho,
y ha instalado también una suerte de sistema de cuidado que es más una intervención urbanista, feminista, y que lo que te plantea es desarrollar estos espacios de cuidado, pero ya no a nivel distrital, porque estamos frente a un distrito grande, sino a nivel de barrios. Entonces, lo que se está, manejando acá es el tema de cercanía. Porque si tú tienes un sistema de cuidado, un servicio de cuidado que está a 1 hora y media de tu casa, no lo vas a usar, por más que lo necesites. Entonces, lo que plantea esta territorialización es plantear los servicios de cuidado en las zonas más cercanas a la población que lo requiere, ¿no? Y entonces por eso es que me parece interesante el sistema de las manzanas de cuidado y de Iztapalapa que se llama Utopías, que son también grandes construcciones en donde hay un desarrollo urbanístico sumamente interesante porque son espacios públicos que pueden ser usados por la comunidad. Entonces, esto es posible realizarlo aquí en Perú y es posible además pensar en estos sistemas de cuidado a nivel de distritos, a nivel de provincias, ¿no? Más que una estructura grande que podamos imaginar dónde está, no, lo podemos imaginar en nuestros propios distritos, en nuestras localidades. Bueno, estamos llegando al final de nuestro podcast y queremos agradecer a Mariela Belleza que nos haya acompañado. Es nuestro debut, ¿no? Esto dentro del marco, como he señalado, de construir una agenda feminista para el Congreso en los próximos años y colocando el tema de cuidados como un tema importante en la campaña. Queremos despedirnos y tus últimas palabras, Mariela, a quienes nos están escuchando. Muchas gracias, Diana. Gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que el tema de cuidados es un tema que nos va a congregar mucho más, ¿no? El tema de cuidados está en diferentes aspectos y creo además que es importante que cuando hablemos o cuando pensemos en los cuidados, pensemos en que no solamente estamos hablando de tareas domésticas, de cuestiones familiares o privadas, sino que estamos hablando además de un profundo cuestionamiento al sistema político, económico y cultural. Estamos hablando además de generar mecanismos para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres. Estamos hablando además de la corresponsabilidad en el sostenimiento de la vida, no solamente entre hombres y mujeres, sino también vinculando al Estado, a la sociedad, al sector privado también. Cuando hablamos de cuidados, estamos hablando además de cómo proyectamos el sostenimiento de la vida a futuro. Estamos hablando de futuro, ¿no? Con lo complejo que puede ser la situación actual a nivel no solamente del Perú, sino a nivel mundial, tenemos que pensar en el futuro y tenemos que pensar que eso implica iniciar en el presente a cimentar el camino que nos va a permitir sostener la vida de una forma digna y superar aquellas desigualdades estructurales que sufrimos fundamentalmente las mujeres. Bueno, entonces nos vemos en nuestro podcast y esperamos que dejemos en ustedes, ¿no?, ser una semilla para que investiguen, sigan hablando de cuidados y estemos muy informados, digamos, en esta campaña que iniciamos. Gracias. Nos vemos.